Muchísimas gracias a la mesa organizadora, a ustedes por la paciencia y quisiera empezar mencionando 4 personas muy importantes en la parte de lo que hemos hablado de falla cardíaca. Quisiera saber si alguien conoce a alguno de ellos y si no, al final les recuerdo que tienen mucho que ver con lo que vamos a hablar en este momento y con lo que es la atención integral final. Y tiene que ver con este doctor también que algunos conocen, que está también ligado a la política, a la sexualidad y a la medicina. En cuanto a conflicto de intereses, no tengo nada que declarar y simplemente lo que yo quiero hablar en este periodo de tiempo es, después de que se revisó la epidemiología por parte del doctor Efraín Gómez, vimos los indicadores que tenían para falla cardíaca por parte de la doctora Rodríguez y la doctora Torres. La doctora Saldarriaga y el doctor Echeverría revisan la parte de los medicamentos y dispositivos que hay en cuanto al manejo farmacológico. Posteriormente, la doctora González y el doctor Plata nos hablan de la implementación de clínicas de falla cardíaca, evitar la hospitalización y la rehospitalización. Después, el doctor Solón Navarrete y el personal de enfermería nos hablan del papel de enfermería y la educación. Y acabamos de ver entonces cómo la integración desde la atención básica hasta la atención avanzada funciona, y es la invitación para que todos trabajemos en eso. ¿Qué vamos a hacer cuando todo falla? Cuando todo lo que hemos hecho no sirve o simplemente no ha sido suficiente para evitar que la patología del paciente con falla cardíaca avance hasta estadios más avanzados, de los cuales hacen parte los protocolos de unidades o instituciones. ¿Qué tenemos entonces? Más manejo médico, asistencia ventricular, manejo paliativo, inclusive protocolos de investigación, y lo que vamos a hablar en este momento es cuándo decidir trasplante cardíaco. Cuando ya uno considera que el paciente debe ser evaluado por un centro de trasplante cardíaco o yo considero que debe ir a trasplante cardíaco, empiezan a jugar una serie de factores que tienen que ver con el paciente. ¿Es el paciente un candidato? ¿Tiene contraindicaciones? Todo el entorno social, que para mí social es la entidad de salud, la familia, el cuidador y todo lo que hay alrededor del entorno del paciente. Evaluar desde ya la posibilidad de donantes con las que cuenta el centro o la región. Perdón. Y aspectos en cuanto a la parte social es que tenga un soporte familiar, soporte social, me refiero a la cobertura en salud, que es quien finalmente va a manejar la parte de costos de medicamentos y demás, que es necesidad para trasplante cardíaco. En este contexto vemos la historia y es en toda Latinoamérica cuándo se trasplantó el primer corazón. Vamos a ver que entonces lo que tenemos de corazón es muy bonito. Desde 1968 hemos ido cada vez más y más y más trasplantando corazones, incluyendo más centros. Recientemente, República Dominicana. O sea que casi que después de que Christian Barnard trasplantó pacientes y se dedicó a su vida de trabajo y educación, los demás centros seguimos de una u otra forma el curso o la enseñanza que nos había dejado. De hecho, inclusive tenemos la estadística publicada para 2014 en 16 países de Latinoamérica. Y si miramos entonces, vemos con optimismo cómo a la fecha estamos trasplantando 590 pacientes anuales de trasplante de corazón. A la fecha son 10 países que activamente para el 2015 trasplantan pacientes y son 58 centros de estos que aparecen acá. Sin embargo, viendo entonces la cantidad de pacientes, el número creciente, el número cada vez más de países que hacen, estamos trabajando bien en la parte de trasplante de órganos, estamos trabajando bien en la parte de donación de órganos. Quisiera saber, o cada uno, ¿quién de ustedes es donante de órganos? Todos levantan la mano. ¿Y quién de ustedes ha hablado con la familia y le ha dicho, si yo me muero, yo soy donante? La idea es que ya en la casa levanten la mano y ustedes dirán si realmente yo sí hago la tarea. Si uno mira, el país ideal es mientras más oscuro está. En cuanto a lo que es donación de órganos. El país que más dona es el más oscuro. Si ustedes evalúan, está de lejos España, Estados Unidos, Alaska. Y si ustedes miran, no estamos blancos, o estamos azul clarito.
es muy por debajo de lo que uno quisiera llegar. Esto habla de cuántos trasplantes hay por millón de habitantes, o cuántos donantes. Hay tasas de donación de 32, 35 donantes, pacientes por millón, cuando manejamos en nuestros países 5 a 7 pacientes por millón. Son de los donantes reales. Y si uno compara entonces, vean el número de donantes que hay, pacientes por millón en Europa. Esta es de la estadística que sacan publicada anualmente para el 2014. Vean ustedes, por ejemplo, España, que digamos es referente a nivel mundial. 35 pacientes por millón de habitantes. Y cada uno busque el país con el que más se identifique. Vean cómo estamos, 7.1 pacientes por millón. Este es el paciente que está en muerte cerebral. Aparte de eso, está estudios de laboratorio, inestabilidad hemodinámica y finalmente un problema para nuestro país, que la familia diga que sí o que no. Esto de 7.1, dependiendo del año, puede bajar a 5 pacientes por millón. En cuanto a donación, vemos que dista mucho del mundo ideal. Y en cuanto a trasplante, vimos las indicaciones que tenían en España para trasplante de corazón. Simplemente les resumo y eso lo pueden encontrar en un consenso publicado en la página de la Sociedad Colombiana de Cardiología del año 2009. No ha cambiado en mayor medida. Por debajo de 65 años, entre 65 y 70 años, cada IPS trasplantadora evaluará el caso. Lo que sí es que es pacientes con falla cardíaca, con angina intratable o arritmia severa maligna intratable, que ponga en un riesgo mayor la vida del paciente. Y con respecto a las contraindicaciones, lo único que les menciono para que tengan presente es que toda enfermedad sistémica o focal del paciente se debe evaluar con un grupo multidisciplinario, sea cáncer, infección, enfermedad reumatológica, metabólica, ACV y demás. Tener en cuenta que si hay condiciones muy importantes como hipertensión pulmonar no reactiva, que será una contraindicación, igual es en general. Hay quien puede hacer un trasplante a lo trasplante y sería diferente. Ahora migremos, ya vimos donación, ahora veamos entonces trasplante de corazón. Vean para el 2014, son 5.6 pacientes por millón de habitantes, teniendo en cuenta que es el país con una mayor tasa de donación a nivel mundial. Y de 5.6 pacientes por millón pasamos a nuestra realidad, donde estamos en promedio para el 2014 con 596 trasplantes. En el 2014 la tasa de donación es 1 paciente por millón. En general, puede subir más o menos, pero sigue siendo muy bajito. En general, todos los países que trasplantan y que reportan al ISHLT, aparece, digamos, África, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Nos enfocamos en la parte de corazón. Tenemos una participación pequeña, pero cada vez creciente con el pasar de los años en cuanto a reportes como centros de trasplante cardíaco. Con respecto a la sobrevida, es importante saber que el trasplante de corazón-pulmón o inclusive el retrasplante, la sobrevida a 10 años es mucho menor. Y en algún momento hemos visto las tablas, si yo me enfoco acá en el primer año, de mortalidad a 40 y 50% a 6 meses y un año de pacientes con falla cardíaca avanzada. Si yo me hospitalizo por falla cardíaca, mi clase funcional es 4 de la NIJA o tengo un estadio D, la mortalidad mía a un año puede ser 40 o 50%. Si yo me trasplanto, estamos pasando este 50% mucho más lejos, 10 años, la mortalidad 50%. En cuanto al número de trasplantes de corazón que se hacen, de adultos y de niños, igual que se veía en España, ven un descenso para la época del 2000 y otra vez un repunte, son 4.500 aproximadamente trasplantes al año. Y recuerden que en América estamos haciendo 400. Este es el porcentaje que ustedes ven. Si ustedes miran 400 a 4.500, perdón, es el número que estamos haciendo acá. ¿Y quiénes trasplantan corazón? Vemos que los centros que hacemos hasta 10 trasplantes, hasta 20 trasplantes, corresponden a la mayoría de centros. Sin embargo, hay instituciones, pocas, pero hay que trasplantan más de 70 pacientes al año.
Sin embargo, el gran volumen de centros, que es casi 30, 50 y 20%, trasplantan entre 5 y 30 pacientes. ¿Cuál es la edad de la persona que se trasplanta? En general, nosotros seguimos trasplantando población joven. La edad de la población no cambia. Sin embargo, la edad del donante sí va subiendo. Vemos cómo arrancábamos en épocas de mucha más violencia, de consumo irracional de alcohol y accidentalidad de tránsito, hacía que en una tragedia social tuviéramos donantes ideales. Sin embargo, con el tiempo esto ha ido subiendo y ya hay menos muerte por accidente de tránsito y menos muerte por violencia, según las estadísticas, y ya cada vez más uno va cambiando o ampliando o siendo más laxo en cuanto a los criterios de selección de donantes. Y les decía, nosotros no hemos variado muchísimo en cuanto a la edad del receptor. Sin embargo, tener presente que cada vez somos mayores. El promedio de edad, en promedio, para Latinoamérica, 74 a 75 años. Cada vez vivimos más y llegamos en mejores condiciones. Por eso, entre 65 y 70 años se puede considerar según el grupo de trasplante, inclusive pacientes por encima de 70. Y no olvidar que también es una opción de manejo para pacientes pediátricos. También es una opción de manejo cuando todo falla en pacientes pediátricos. Conseguir donantes es muy difícil, sí, pero al menos hagamos el esfuerzo de que el paciente se remite a un centro para que se evalúe para trasplante cardíaco. Les menciono otra vez, falla cardíaca avanzada, NIHA 4, AJA D, la mortalidad a 6 meses y a 1 año es muy alta. Si yo logro trasplantarme, es muy buena. La sobrevida a 5 años, hace muchos años, en trasplante, la sobrevida, el 50% era 5 años, ya estamos en 10 años. Y hay un grupo de pacientes que ya están alcanzando más de 30 años trasplantados de corazón y con una calidad de vida que más adelante pudiéramos revisar. Con respecto a Latinoamérica, simplemente les cuento lo que les decía, 589 trasplantes para una tasa de donación de un paciente por millón. En este momento, en Latinoamérica, que estén trasplantando activamente, hay 10 países. Yo les cuento más adelante la estadística. Y para recordar, de los que estamos participando en Dynamic, saber que los que tienen o han tenido centro de trasplante están todos de una u otra forma regulados por leyes para la donación. Esto es para Ecuador, esto aplica para Colombia, todo tiene unas leyes, o sea que no es que se haga en cualquier patio o en cualquier garaje. En Perú también hay una legislación que lo regula, igual para México. Y finalmente, abusando un poco de la agudeza visual de ustedes, pero después de 4 diapositivas les tengo el resumen. Simplemente lo que se reporta anualmente del trasplante mundial de todos los países, yo les tengo de los que participamos en Dynamic y que aparecen aquí como trasplantes. Están de corazón, Colombia tenía 82 trasplantes de adultos para el 2014, 6 pediátricos. Aparecía México con 51 trasplantes de adultos y 6 pediátricos, 15 de adultos en Perú y 1 pediátrico. Hasta ahí son números que vaya y venga, hablan de trasplantes y demás. Sin embargo, lo preocupante es, para Colombia, 49 millones de habitantes, centros de trasplante, 8, pacientes que se mueren en lista, 10. 10 de 100 pacientes en lista, el 10%. Sin embargo, cuando yo sumo todos los pacientes que hay en lista activa de Latinoamérica y que se mueren en lista, el número es 20%. O sea, es más o menos 15-20%. 1 de cada 5 o 6 pacientes se muere esperando un corazón. Para Ecuador, el número de centros es 1, en México fallecieron 5, en Perú fallecieron 2. Como conclusiones de lo que yo tengo para hablar de después de falla avanzada, ¿hacia dónde vamos? La información en Colombia es claro, necesitamos donación, la tasa de donación es muy baja comparada con referentes mundiales, es igual de lo que tenemos en Latinoamérica. Sin embargo, no me detengo solamente en Colombia, me detengo al resumen que les hice de Latinoamérica para el 2014. En la medida que vamos bajando, el color va cambiando hasta que llegamos al terrible dato de que el 15% de los pacientes en lista en Latinoamérica fallecen.
580 millones de habitantes somos los que vivimos en este país, en este continente. 16 países han reportado trasplante. Sin embargo, para el 2014, 13 trasplantaron. 25 centros, 36 centros y no me acuerdo, 51 centros, que son la gran mayoría de los 138 centros que trasplantaron para el 2014. Son 10 países que hicimos 594 trasplantes. De los pacientes que entraron a lista por primera vez para el 2014 eran 855. Sin embargo, hay pacientes que vienen en lista desde el 2013. En total, 1.370 pacientes en lista de espera para trasplante cardíaco. Se hicieron 594, 213 se murieron, porque la enfermedad avanzó, no teníamos asistencia ventricular, porque no había donación, porque no hicimos el proceso, y esto es muy importante, los que se mueren en lista de espera, pero el paciente que está en lista de espera y hace infección, o hace una ACV, o hace un embolismo pulmonar, sale de lista y se muere fuera de la lista, no queda contado acá, que podría ser un número aún mayor. En esto estamos nosotros. Acá estamos México, mientras más acá es más ideal, que es más donantes y más trasplantes. Vean dónde estamos represados. Poca donación y para lo que hemos revisado de la prevalencia de la enfermedad cardiovascular y que la principal causa de muerte en el mundo, en los continentes, en Latinoamérica y en Colombia es cardiovascular, habría muchísimo que mejorar. ¿Y por qué mejorar? Porque si bien son pocos los pacientes, para el volumen de pacientes que hay de falla cardíaca, los resultados, cuando a uno le va bien en trasplante cardíaco, ¿y cómo uno puede saber si le va bien? Si el paciente trasplantado, ¿cómo le va? Pero después de un año de sobrevida, ver cómo sigue. Los resultados son como les dije al comienzo. El paciente que más ha vivido, a los 40 años se trasplantó, duró 33 años trasplantado de corazón. ¿A qué se dedicó? A recorrer el mundo y a enseñar qué era una segunda oportunidad. Ella es la primera paciente pediátrica trasplantada a los 2 años. Cumplió 31 años de vida en el 2014. Se casó, tiene familia. Y cuando uno habla con médicos, yo sé que todos hacen deporte, nadie maneja estrés, todos duermen bien y todos hacen muchísimo ejercicio. ¿Quién sabe qué es Ironman? No, tampoco hasta allá. Ironman es la competencia de deporte de las más fuertes que hay. Nadan una distancia impresionante, montan en bicicleta y trotan. Este paciente, Kyle Garlett, 3 eventos de cáncer hematológico, trasplantado de corazón. En el 2009, 2006 y 2009 corrió Ironman, 2012 corrió Ironman. No es correr Ironman, allá se premia al que termina la carrera, trasplantado en el 2006. Y finalmente, para todos aquellos que no les queda mucho tiempo a hacer mucho deporte y practican golf, trasplantado a los 19 años, trasplantado después en el 2008 y desde el 2013 hace parte del PGA Tour. Son pacientes trasplantados. Serán casos aislados, pero es el referente para que uno sepa que trasplantar también cambia la vida de los pacientes y es otra opción de manejo farmacológico para nuestros pacientes, no cuando todo falla, sino cuando lo que hemos hecho nos lleva a tomar esta decisión. Muchísimas gracias.